Buenos días a todos. Aquí lo importante es adorar y alabar al Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos solamente. Voy a poner esto para adelante. Y hay que ver cómo el Espíritu Santo habla, ¿eh? Ahora voy a explicar por qué. Porque se cuenta una historia de un joven que es verdad. Un joven que es verdad, con 14 años, aceptó al Señor Jesucristo en su corazón y leía la palabra de que era un niño, pero llegó una edad que se acercó en un rincón, aceptó a Jesucristo como Salvador y se hacía muchas preguntas de la palabra de Dios, lógicamente. Y el entorno era cristiano, los hermanos deseaban comunicar todo lo que tenía a todos los hermanos, pero había una cosa que no entendía. Y había hermanos que se convertían, no juzgo eso, y no daban públicamente testimonio, de lo que Dios había hecho en su corazón, y bueno, se bautizaban y se convertían, no digo que no, pero su testimonio era como, voy a hablar con los pastores, con el pastor, lo que sea, y me bautizo, ¿no? Como un poquito, y yo decía, si es que yo tenía el corazón que se me salía por la boca era hablar de mi Señor y mi Salvador. Bueno, pues ya he dicho, ese joven era yo, ¿no? Por eso es verídico. Pero yo me hacía muchas preguntas. Yo leía la Biblia y me hacía muchas preguntas en mi corazón y en mi mente. Decía, Señor, tu Santo Espíritu se mueve mucho y almas vienen hablando y no hablando de tu Evangelio porque el Espíritu Santo es así. Y se hablaba mucho del Evangelio en esa época, sobre todo en este pueblo y más pueblos de alrededor. Pero me sigue haciendo preguntas, pero muchas preguntas, porque leía la Biblia y decía, a Pablo le pasó esto, a los apóstoles le pasaba aquello, somos una iglesia, nos gusta andar en lo que es la palabra nos enseña, pero había algo que mi mente preguntaba y preguntaba a boca abierta y las respuestas eran con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y lo dice Pablo. Y vamos a ir a ello. Y además os digo una cosa. Hemos cantado aquí sobre esta presencia del Señor, de buscarle a Él, de tener en nuestro corazón un jardín que desgraciadamente lo pisoteamos muchas veces, cada uno, yo meto el primero, y a Dios eso no le agrada, y más al Espíritu Santo, que es el que lo está cuidando o intentándolo, regándolo, poniendo cada día una flor nueva, un árbol nuevo, una cosa nueva. Lo está deseando y nosotros, con nuestra humana sabiduría, lo pisoteamos. Y lo digo claro porque hace muchos años que está uno en el Señor y escucha hermanito, hermanita, ministro, ministra, pisotear el jardín del Espíritu Santo. Y eso hemos cantado aquí, por eso el Espíritu Santo es maravilloso. O sea, el poder suyo es grandísimo. Lo que pasa es que nosotros, por nuestro yo, por nuestra sabiduría, y os voy a decir una cosa, yo conocía gente que conocían esta palabra de Génesis y Apocalipsis, pero llegaba la humana sabiduría y pisoteaba el jardín que Jesús, y por su Santo Espíritu, estaba en nuestro corazón y está. Y es una pena. Eso lo he contado al principio porque lo tenía para explicarlo, para contar un poquito la historia de cómo Dios entró en mi vida y cómo realmente el poder del Espíritu Santo está ahí activo. Pero me seguía, en esa época de juventud, me seguía machacando un texto, David, ponlo ahí, es 1 Corintios 2, en el cual Pablo habla así, el apóstol de los gentiles y con el poder que Dios le dio para predicar el Evangelio y para vivir a Jesucristo. Dice así, vamos a leerlo, ¿vale? Y esto me preguntaba yo en mi época y me sigo preguntando, sinceramente, hermano. Nos lo tenemos que preguntar para ver si ese jardín lo vamos llenando de lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Dice así, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y Pablo la tenía, Pablo más que Pedro, más que Juan, que era pescador.
no voy a contar todos los apóstoles. Este hombre, lo que había estudiado, tenía más excelencia de palabra, ¿vale? Sigo leyendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, lo que el Espíritu Santo provoca cuando te está diciendo a tu corazón que sin Él no eres nada. Sin Él puedes soltar bonitas palabras. Sin Él, porque yo lo he vivido, puedes tener una excelencia de sabiduría y el que te escucha usar su emoción y llorar, porque ayer tuvimos una boda, yo fui a la boda y se lloró mucho en la boda, os voy a decir sinceramente. Fue emocionante lo que dijo el hermano de la novia, lo que cantó el novio. Fue mucha gente, mujeres sobre todo, lloraron. Pero esa sabiduría humana, o esa, vamos a llamarle, bonitas palabras, de amor incluso, llegan a tocar solamente la primera parte, que muchas veces el pastor ha dicho, que es el alma y mueve la emoción. Con eso no quiero decir que no se mueva la emoción, Dios la creó, nos creó completo, eso que se aclare entre todos. Pero Pablo estaba diciendo, es que esto que predico, y vamos a seguir leyendo, es más profundo de lo que pensamos que es vivir con el Espíritu Santo y que Él nos mueva. Sigue, Levín. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, porque predicó, fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Y eso es lo que he estado buscando yo desde mi juventud. Que Dios se glorifique en mi vida, en mi hermano, en mi hermana, en mi prójimo, en este pueblo de Camas, en donde he viajado en Canarias, o si he ido a otro sitio, donde sea, bueno, los pastores en Málaga, que este poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste más que mis palabras, que lo que se pueda conocer de la palabra de Dios de memoria. Es una vivencia, por eso lo decimos muchas veces y lo volvemos a decir. Cristianismo o ser cristiano no debe ser una religión, debe ser una relación con Dios, por el tema del lugar del encuentro es maravilloso, o tú a solas, para que este jardín que el Espíritu Santo está creando en tu vida, porque Él siempre tiene pensamiento de bien y no de mal, para nosotros, vaya fructificando, vaya creciendo de una manera como Él quiere, no como tú o yo queramos, sino como Él quiere. Y os voy a decir una cosa sobre la experiencia de mi vida, porque ese joven era yo, pasaba una cosa. A mí me habían enseñado que el Espíritu Santo, y está en la palabra, te revela lo que la Escritura dice. Y Él me lo revelaba. Pero yo llegaba a hacer la pregunta, como tenía preguntas, y con una explicación, entendedme, humana, usando la Biblia, te paraba. Una explicación bíblica, con humana sabiduría, quiero que entendáis esto, te paraba. Y yo debería decir, vale, entiendo lo que me explica, pero no me llena. O sea, no me llega. Me da una explicación bíblica de por qué no pasa esto en la iglesia, y tú me das una explicación, líder que sea, los maestros que sean. Estoy hablando genéricamente, pero yo le preguntaba a quien fuera. Y me daba su explicación bíblica, y yo digo, vale, pero volví a leer la Biblia, miro a Pablo, miro a Pedro, Juan, todo lo que veo en la palabra de Dios, digo, no. El vivir que ellos tenían, me está diciendo Jesucristo y su palabra, que lo puedo vivir yo, lo puedes vivir tú, lo puede vivir aquel que se convierta mañana, el otro pasado. Eso no tiene ninguna limitación, ni ninguna época, porque usamos mucho la cultura. Os voy a decir una cosa, Dios cuando quiere usar la cultura, ojo, para traer almas a su reino, pero un momento que Él la use, no quiere decir que nosotros la usemos para convencer al hermano o la hermana de que esto fue por tal época o se paró en tal época porque la cultura, porque el judío, porque no sé qué, y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Al buen entendedor creo que con pocas palabras le basta, y el que me escuche, que entienda lo que el Señor y el Espíritu dice por su palabra, porque una cosa que el Espíritu me decía, yo confirmo mi palabra, yo no voy a contradecir lo que Dios dice, yo voy a confirmar lo que mi palabra, y si estos textos, y voy a leer hay muchos textos que pueden hablar de lo que Dios hace en la vida de los creyentes, ¿no? De los que buscamos a Dios. Pero dice una cosa, yo confirmo lo que tú estás leyendo. Eso me decía el Espíritu Santo.
Y yo voy a ser sincero, yo tenía revelaciones que ahora con los años digo, hay que ver, gloria a Dios. Yo tenía revelaciones que se me estaban parando. Que podía haberlo, yo qué sé, o escrito un libro, o haber hablado de esas revelaciones que el Espíritu Santo movía en mi vida. Y que podía haber terminado, que pasó a los años, de poder tener más dones y más frutos de lo que el Espíritu Santo quería en mi vida y quiere en mi vida, quiere en tu vida también. Es que ese jardín que hemos cantado es en tu corazón para que tú sigas cada día creciendo más, dando más al hermano, dando más a Dios, para que tus frutos se aumenten. Tus dones, tus ministerios, todos se aumenten. Es que Dios lo desea. Si tenemos un Dios, que no sé si lo dije en Jeremías o lo dice en Isaías, que deseo para ti bien y no deseo mal, Dios quiere que ese fruto crezca y crezca y crezca. Yo sé que está el enemigo, está las palabras persuasivas, la carne, todo esto, que vamos parándote. Y no avanza. Y tú tienes, ahí he sembrado una margarita, pero mañana esa margarita está medio marchita. Y dice, bueno, la margarita voy a dejar, me gusta más un rosal. Y tú en el Señor se va creando un rosal. Pero es que Dios quiere hacer un jardín completo. Pensad eso. No es un rosal, una margarita o un gladiolo. Bueno, sabéis, los que sepan de flores, más de estos de flores hay. Y árboles preciosos. Pero Él quiere un jardín completo. No es una flor, no es dos, es completo. ¿Será eso grande? Por eso esto de jardín, digo, hay que ver lo grande que es el Espíritu Santo. Estás hablándome de cómo tenemos que ir cuidando este jardín, buscando siempre la voluntad y la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo, porque el texto lo tenía yo, pero todavía el Señor me ha ampliado cosas que Él quería para vosotros y para mí mismo, ¿no? Por eso he puesto aquí, tenemos que tener relación diaria con Dios. Sea en tu casa, sea ahí, sea en tu trabajo, donde te coja y tú dices, Señor, tengo este problema, Señor, me pasa algo, así realmente, aunque tú digas, oye, qué tontería esto que yo estoy pidiendo a Dios esto, por lo que sea, a mi trabajo, no lo veas tontería, no lo veas algo ilógico, es el Dios de todas las cosas, es el Dios de un mundo completo, dice que lo leí esta mañana, que Él en el cuenco de su mano tiene todos los ríos, tiene el mundo, todo lo creado, Dios mismo. ¿Qué podemos nosotros discutirle? O que haya una especie, perdóname que haga un paréntesis, una especie de, no sé si discusión, sino charla sobre, es un poco complicado, sobre cuestionar que Dios tiene la culpa de la creación y de que los seres humanos pequen. Pero no voy a entrar en ese detalle, porque eso es que el enemigo siempre le gusta inmiscuirse en algunas cosas que no son lógicas, pero porque nosotros buscamos con nuestra sabiduría saber más que Dios. Saber más que Dios. Enjuiciar, así os digo, a Dios. Nos da un poquito de palabra y ya queremos explicaciones, porque tampoco hay base, ¿vale? Para lo que yo escuché ayer no había base, pero bueno. Y explicaciones ilógicas a lo que un Dios tan coordinado, tan equilibrado, tan sabio, tan omnipotente, omnisciente, omnipresente, todos los atributos de Dios maravillosos, es para que yo, en un minúsculo, vamos a poner, pensamiento que me viene a mí, diga, no, es que Él, porque creó a esto, creó a aquello, creó a lo otro, pues entonces, o directa o indirectamente, es culpable. Esa fue la frase, ¿eh? Eso es muy diabólico, pero el ser humano pregunta de todo. Yo me preguntaba eso de joven, buscando a Dios. Pero el ser humano se pregunta de todo. Y yo decía, ¿por qué si no somos nada ante Dios cuestionamos a Él? Si Él nos ha creado totalmente libre a los seres humanos y a los ángeles. Porque si nos hubiese hecho robot, hasta los ángeles no hubiese caído ni uno. Hubiéramos sido los seres humanos perfectos. Pero es que yo me quedo maravillado con Dios. Es que Dios no quiere una creación que le siga y le busque por obligación. Él lo quiere por amor. A ver si nos enteramos que Dios es amor. Amén. Y no lo dice un texto, lo dicen muchos textos de la palabra. Si yo soy amor, quiero que la gente me siga por amor. Y me busquen por amor. Y eso fue lo que pasó a mí cuando tenía 14, 15 años.
Digo, Señor, yo entiendo tu palabra, entiendo el mensaje de salvación de Jesucristo, todo, yo soy un pecador, me arrepiento, todo esto. Pero después va trabajando, y ahora vamos a ver el tema, porque digo esto, va trabajando en tu vida para coger madurez y sabiduría de Dios, y entonces tú entiendes que Dios no te quiere por obligación. Si tú vienes a la reunión o buscas a Dios por obligación, no lo busques, no lo busques, porque te vas a encontrar como con una pared. Él te quiere que tú lo busques a solas por amor, porque Él te ama y porque tú deseas amarlo a Él. Porque Él es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso más de lo que pensamos en nuestra mente y conocemos en nuestro corazón. Él siempre está deseando lo bueno y el bien para nosotros. Nosotros somos los que nos autodestruimos, entre comillas, lo digo, pensando las cosas vanas que pensamos. Y me incluyo primero. ¿Dónde dejé el texto para seguir leyendo? Ahí mismo, ¿no? Perdón. Dice, sino en el poder de Dios. Sin embargo, esto hace una aclaración, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, que es la pregunta que yo os he dicho antes. Cuando te voy a darte vuelta al coco y pensar que Dios tiene culpa, no tiene culpa, juzga a Dios tú mismo, esa es la sabiduría de este mundo. Y así, y muchas más preguntas. Esa es la sabiduría del mundo. Y dice más Pablo, ya he dicho, no es un ignorante Pablo, ¿vale? Y sobre todo las cosas de Dios. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que dice que perecen. Pero lo mismo que dice príncipe, puede ser sabios, entre comillas, científicos, hombres renombrados en este mundo. Sin la sabiduría de Dios no vale nada. Y uno de los más sabios del mundo, que fue Salomón, lo dice muchas veces en sus proverbios. No vamos a leerlo ahora, ¿vale? Dice, más hablamos esto es maravilloso. Sabiduría de Dios en misterio. Mira, esta sabiduría de Dios se puede hablar en castellano, como hablamos castellano, en lenguas espirituales o en los idiomas que tú quieras del mundo. Hablado y encima demostrado con poder. Pero no de mi poder, Él en mí. Pensad esto, Él en nosotros. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, y no hubiese sido nadie salvo. Si esto hubiese ocurrido, Dios es maravilloso, quiere lo bueno para todo ser humano, nos ama un montón, y no permitió esto. ¿Me entendéis, no? Hasta aquí me entendéis, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ya de antemano. Ese texto está no lo busquéis si queréis, en Isaías 64:4, ¿no? Y ya Pablo, fíjate, si conocía la Escritura, que hablando aquí cita esa Escritura de Isaías. ¡Qué profundidad! ¿Qué revelación tendría este hombre Pablo? Igual que todos los apóstoles que buscaban del Señor de una manera de corazón, de verdad y por amor, que es lo que Dios quiere que busquemos. Lo que ha ministrado aquí la pastora. Dios quiere que le busquemos cada momento, cada instante y veremos su gloria de una manera poderosa. Yo me incluyo primero. O sea, yo he tenido aquí un escrito de cosas que tengo que hablar, pero he visto como el Espíritu Santo, a través de la adoración y la alabanza, me ha revelado más cosas. Con el mismo texto, ¿eh? Yo no he cambiado el texto ahora. Con el mismo texto, Él hace lo que le da la gana. ¿O no es verdad? Y yo estoy viendo cosas ahora aquí y dándome cuenta de cosas que, aunque tengo escritas algunas maravillosas, muy bien, me está revelando todavía cosas nuevas para su gloria. Precisamente por el tema que ayer estuve, entenderme, un poquito en discusión, pero no me metí mucho de lleno, porque entendí que no era de Dios. Y me alejé y digo, bueno, esto es mejor que sigan hablando otros. Sigo hablando de lo que es su palabra y de la sabiduría, no del ser humano, ni de nosotros, sino de Dios. Dice, preparado para los que le aman. Fijaros, ¿para quién? He dicho varias veces ahora anteriormente. ¿Qué quiere Dios? ¿Personas robots? No. Dios quiere personas que le amen, con un corazón sincero, con un corazón humilde, pidiendo si hace falta perdón. Me equivoco todos los días, pues pido perdón todos los días. Me equivoco a cualquier momento, me equivoco. No, soy humano y soy débil. Porque Pablo fue uno de los que dijo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. El que no se quiere un pecador se engaña a sí mismo y quiere, entre comillas, engañar a Dios y Dios no le agrada. Somos todos pecadores.
Lo que pasa es que nosotros somos los que huimos del pecado y de vez en cuando nos coge y nos sentimos mal. Pero no es lo mismo huir que buscarlo, porque te da igual Dios y lo que piense la palabra de Dios y lo que ha hecho Cristo en tu vida. Es diferente. Ahora, cuando tú sientes por su Santo Espíritu que hay algo en ti de amor, de maravilloso, y que tú cada vez quieres más de ese jardín que está plantando el Espíritu Santo en nuestras vidas, y tú dices, esto es maravilloso, yo quiero más de esto. Y vamos con este poder. Os voy a decir una cosa, el sábado a predicar el Evangelio, creyendo eso que vamos a hacer, este Evangelio va a ser con poder, como Pablo dice. No que yo lo diga, es que lo dice él. Y predicó el Evangelio a muchas iglesias que no eran judías, en el mundo entero. Y voy a seguir leyendo, porque tampoco me quiero extender mucho. Lo iba a decir al principio, no me quiero extender, pero hay veces que el Espíritu Santo dice, va a ser lo que yo diga, no lo que tú quieras. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Yo me quedo maravillado cada vez que digo, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Hasta qué? Hasta lo profundo de Dios. Yo cuando veía cosas que yo me preguntaba a mí mismo, y me he preguntado y me pregunto, estoy recordando el pasado, pero yo me pregunto todavía, ay Dios, y esto de tu palabra, que yo no todo lo he entendido, ni lo he entendido, ni lo entendía, por eso es la madurez de Dios, va poco a poco, porque lo mismo que le dijo Jesús a esos apóstoles hasta que recibieron el Espíritu Santo, hay cosas ahora que no podéis sobrellevar. No lo voy a decir ahora, ni lo voy a explicar. No. Entonces llega un momento que aunque somos creyentes, no todo lo entendemos. Pero si buscamos al Espíritu Santo, Él nos va revelando cada momento y cada día, viendo nuestro corazón, deseando que Él nos hable, Él nos va a hablar. Y nos va a revelar lo que Él quiere para tu vida personal, para tu vida en la iglesia y para tu vida con los que te rodean fuera en la calle. Sean familiares, o sean amigos, o sean amigas, o sea quien sea a tu alrededor. El Espíritu Santo te lo va a revelar, lo dice aquí la palabra. Pablo no estos otros textos hablan más, que si el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no es el que está en ti que te está revelando su palabra? ¿No es el que escudriña el corazón de Dios, que eso ya tiene tela? ¿No es Dios mismo también? Porque ahí hubo una pregunta, vamos a ver, ¿cuántos dioses hay? Pregunto yo. Uno. Un único Dios. Lo dice toda la Escritura, los Salmos, los Génesis, todo. Pero sin embargo, se manifiesta en tres personas. Y las tres maravillosas. El Padre que es amor, justo también, con justicia. Eso hay que aclararlo. El Hijo que también ama y encima dice, Padre, esta gente no tiene solución. Si no muero por ellos. Tantos condenados. Y va y da su vida. Pero es que Dios no se queda ahí. Dice, mira, tú vuelves para preparar un reino y un cielo maravilloso, pero hay que dejar la tercera persona, que es maravillosa también, que es Dios, que es su Santo Espíritu. Y nos revela toda la palabra. Mira, una cosa, el Espíritu Santo no va nunca a contradecir ni la palabra de Dios ni a Dios Padre. Lo que va a confirmar lo que Dios dice en su palabra, y si tú te dejas con poder, esa palabra saldrá y almas y personas salvarán, se sanarán y pasarán milagros, porque no lo digo yo, porque lo dice su palabra en Hechos de los Apóstoles. Iréis y predicar el Evangelio y demonios se huirán. Cuando los envió a los 70, dice que sanaron gente. Entonces yo leía esos textos y decía, Señor, en tu predicación de tu palabra, en tu vivir contigo, hay más que solamente ir un domingo a reunión, tocar los estudios, que es bueno, todo esto que... Hay poder, hay vivencia, hay realidad, hay relación. No es la religión típica de que veo o a un santo colgado o veo a mis hermanos una vez a la semana y si voy una vez al mes o un día para quedar bien ante los demás y el Espíritu Santo está diciendo, qué triste estoy. Cuando yo todos los días, por la mañana, por la noche, estoy contigo para que me digas, aunque sea, o buenos días, o hola, estoy aquí, cómo empiezo el día contigo, o él conmigo, juntos, qué hacemos hoy, dónde vamos hoy. ¿Qué vas a hablar a quien tengas que hablarle hoy? Yo soy así, me voy a ser sincero. ¿Cuántos pan voy a vender hoy, Señor? Le digo. Porque si lo mismo vendo todo, mejor. Pero si no, tú sabrás. En tus manos está. Sinceramente, es que mi día a día no es un día a día que el que pueda tener Virginia, que se queda en casa, y mi mujer, o Gina, o los pastores, o otros hermanos. Mi día a día es con el pan. Y tengo que hablar lo que yo me levanto y lo que me ocurre. Con él.
Y al mismo tiempo también le pido, Señor, esto que he leído hoy o esto, ¿por qué? Este texto, ¿por qué está hoy aquí? Y el Señor va revelando. Con esto no digo que yo, porque hable hoy este texto, sea mejor que nadie los que estamos aquí. Es que Él me ha dicho, es que yo quiero el bien para todos los que te van a escuchar, para ti también y para todo el que quiere buscarme de verdad. Yo deseo el bien, yo quiero que ese jardín sea un bosque precioso. Y la gente digan, porque esto es maravilloso, digan, en ese o en esa hay algo que no lo hay en mis amistades. ¿Por qué verificar? Porque el poder del testimonio es lo que Pablo venía diciendo en pocas palabras. No voy a hablar palabras bonitas, voy a hablar que mi testimonio y mi vida en el poder del Espíritu Santo los demás vean y ya de por sí eso tiene autoridad. La autoridad y el poder del testimonio que el Espíritu Santo tiene en la vida tuya hacia los demás. Eso nos podemos quedar sorprendidos, Y eso es maravilloso, Y eso es lo que quería Pablo. Que el poder del Espíritu Santo y de Dios mismo se manifestase a través de él hacia los demás. Es más que las buenas palabras. Cuando tu testimonio grita más grande que tus palabras. Y dicen, glorifico a Dios porque es el Dios de Antonio, de Juani, de Sara, de Lola, de Virginia, de Juliana, de Daci, de Desiree, de Nicole, de Elvis, no te escondas que te ve, de Gina, de Isabel, de Adela, perdón, y de Leví segundo, lo primero. Él, no somos nosotros, es Él. Si lo entendemos así, muchas veces digo, Señor, ¿cuántas veces lo he entendido y otras veces se me ha olvidado? Lo he entendido y se me ha olvidado. Y yo quiero entenderlo cada instante, todos los días, y que los demás vean diciendo, ese Cristo, ese Dios es el que yo quiero, porque su vida no es como la de los demás. Y ese es el testimonio que creo que en pocas palabras, esto es profundo, Pablo quería decirle a la iglesia en Corinto. Y nos dice a nosotros hoy en día, o por lo menos a mí me lo ha dicho, el poder del testimonio del Espíritu Santo en tu vida es poderoso, hermano, y grande. Hasta aquí, que el Señor nos bendiga, ¿vale?